Hola y bienvenidos a nuestro podcast 03 de Pixel Talks. Esta semana nos han pedido hablar un poquito sobre el workflow que empleamos en nuestra oficina. Y es un tema que yo considero un poquito corto para desarrollar. En lo que dura nuestro podcast también estaremos hablando un poco acerca de cómo manejamos nuestro workflow de personal físico en nuestra oficina. Entonces, podemos empezar por definir qué es un workflow. Y es simple y sencillamente pues, un método que podemos decir que es lineal, que nos permite, entre comillas, automatizar los procesos que se van a cabo en un equipo de trabajo, en una empresa, etc. Y más que nada tiene que ver con las tareas, la manera en que estas mismas tareas se van a asignar, el orden, cómo se van a evaluar o coevaluar, además de cómo se va a estar manejando la información que tenga que ver con el proyecto que vaya surgiendo o que nos vaya llegando. Esto es muy importante desarrollar, ya que, por así decirlo, crece junto a nuestra cultura laboral de nuestra empresa que hayamos creado o de la empresa en la que estamos trabajando. Es decir, que si tenemos un workflow que es muy flojo o no está realmente definido, podemos tener muchas deficiencias en nuestro trabajo. Y es algo que se da pues normalmente en empresas aquí en México o bien latinoamericanas. Aunque realmente no sé si qué tanto se dé en el resto del mundo, pues aquí es algo que a lo mejor está en papel, pero realmente nadie respeta. Entonces pueden haber muchos conflictos como malentendidos por falta de comunicación, noches largas de trabajo, peleas entre colaboradores y en los peores casos pues podremos perder clientes o ser despedidos por alguna cosa que no hayamos hecho bien y pérdidas de miles o miles de dólares. Aunque pues realmente todo se traduce en un teléfono descompuesto, ¿no? En la pérdida de información de persona a persona y en la pérdida de tiempo que se da al no haber esa comunicación. La meta de desarrollar un workflow en la empresa pues es automatizar estas tareas diarias que se realizan, como por ejemplo en nuestro caso que es crear un render, pues desde tratar con el cliente, desde que le marcas o llegas o él llega a tu oficina, se presenta, te dice tengo esta oportunidad, ¿la quieres tomar o no? Hasta que terminas el render y tú se las mandas por correo o si en dado caso las imprimes y vas con él y te pagan, ¿no? Esa es la idea de realizar básicamente el workflow. Es que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y nadie se lo tenga que estar diciendo. Además de esto también sirve para felicitar pues el desarrollo y comunicación de tareas y esto permite a todos los involucrados trabajar de manera más rápida, sabiendo dónde encontrar todo, cómo nombrar los proyectos en carpetas y sus revisiones, etc. Así para cuando si alguien se va o lo despiden o lo que XY pasa mucho tiempo, sepan dónde, cuándo y cómo está archivado cada cosa y no haya una pérdida de información. Así nos ahorramos mucho tiempo tratando de volver a hacer las cosas desde cero si es que nos vuelven a pedir cambios después de, no sé, medio año o un año. Y otra de las metas a las que nos puede ayudar a tener un workflow bien desarrollado es la rotación de personal. Y ahora que se da, muchos dicen, no, con los millennials es que pues te consigues un trabajo y a veces la gente no dura ni un mes ni más de un año. Y de esta manera pues si llegas a ir, si llega alguien a irse, y, pues es fácil de reemplazar en el equipo. Y los otros integrantes que están ahí no van a sentir tanto la carga porque no encuentran las cosas o porque no saben qué está pasando. Entonces creo que esto nos ayuda. Y finalmente pues se podría decir que la meta principal de un workflow es optimizar el servicio que nosotros estamos ofreciendo para que nuestro cliente pues al final y al cabo esté feliz y de paso pues nosotros nos evitamos los dolores de cabeza que se dan con todas las cosas que ya mencionamos que no pueden resultar. Y pues no hay nada más importante que eso, ¿no? Que tener tu cliente feliz y que quiera regresar contigo más adelante a traerte proyectos cada vez más grandes. Personalmente, para los trabajos que nosotros desarrollamos, me basé en el organigrama de trabajo de The Boundary. Y pues si bien ahora no lo muestran, cuando yo empezaba hace 2 o 3 años, aunque no había nadie realmente, ellos lo mostraban en su página de internet y pues de ahí es donde decidí basarme, ¿no? Entonces pues como en toda empresa, pues el organigrama empieza básicamente con los fundadores o directores de la misma empresa, que son pues eso,
que son pues eso, las personas que lo fundan, las personas que van a tomar las decisiones importantes, el rumbo, las misiones, las visiones, los valores de la empresa. En nuestro caso, pues puede ser el estilo artístico de los renders, el cómo se va a trabajar, qué tipo de personas quieres que trabajen en tu empresa. Y además de esto, pues misiones a corto o largo plazo, las inversiones de la empresa, el capital de desarrollo humano, los sueldos, la búsqueda de clientes potenciales a través de pues contactos y la imagen de la empresa, etcétera, ¿no? Además de esto, pues también existen los asociados. En caso, pues si la empresa es un poquito grande, como por ejemplo Divox, pues que son personas que a lo mejor ayudan a repartirse la carga y pues tienen cierto poder, pues puede ser económico y de decisión en la empresa. Después pues viene como algo que yo llamo un project manager, que es la persona pues que está encargada de dirigir a un equipo si la empresa llega a ser grande y pues revisar que todo vaya en orden, los tiempos, los alcances, la calidad, el estilo artístico. Y pues en algunas empresas, perdón, además de mostrar y discutir los avances con los directores, puede llevar a cabo también juntas con los clientes para revisar que todo vaya según lo que hayan estado hablando. Y pues prácticamente es una persona que ya tiene a lo mejor 2 o 3 años, 5 años laborando ahí contigo, o que ya tiene experiencia por ahí en otros lados, que te puede ayudar a saber qué obstáculos pueden tener las personas que están abajo de él y qué obstáculos no, en qué les puede ayudar, o a lo mejor a digerir mejor los tiempos de entrega. En algunas otras oficinas también existe otro puesto llamado Key Account Manager, y pues básicamente el puesto de esta persona se desarrolla tanto en la oficina como fuera de ella, y su objetivo es tener pues citas con los clientes para revisar los proyectos, y es el encargado para traducir la información que nos da el cliente y traducírsela a la gente que está en la oficina. Y pues a lo mejor no es importante, pero creo que es bueno que pueda ser en nuestro caso, un arquitecto que te ayuda cuando lleguen con los arquitectos o pues, no sé, con los desarrolladores, y que le hablen de alguna fachada o a lo mejor de algún tipo de cancelería en específico, que ya tengan idea de lo que está pasando y no se queden con un signo de interrogación en la cara. Y esto nos va a permitir agilizar un poco el proceso, y así cuando llega la información a la oficina, pues todo es mucho más fácil y mucho más rápido de empezar sin tener tantas dudas, porque pues obviamente siempre se tienen dudas, y esto es una solución pues chiquita que te puede quitar algunos problemas de encima al no tener a alguien que no sepa absolutamente nada de arquitectura. También muchas veces se pueden encargar de conseguir clientes nuevos y dar seguimientos, así como un poco de research del mercado sobre cuáles son los potenciales clientes a seguir y buscar en el año. Ya finalmente tenemos a los visualizadores o artistas, y aunque generalmente se trata de generalistas 3D, es decir, personas que pues se les da un proyecto y ellos lo realizan pues desde el modelado, texturizado, la iluminación, postproducción. Hay veces que hasta hablan con los clientes. Creo que personalmente puede ser un poquito pesado y desgastante, sobre todo si la oficina tiene una gran carga de trabajo, y puede llegar a generar un poquito de pues a lo mejor bloqueos artísticos, cansancio, pues desveladas, igual y conflictos con otras personas si terminan pasándose proyectos por la carga de trabajo. Y personalmente me gusta mantenerlo de otra manera, es decir, tener una persona encargada de iluminación, alguien que esté especializado en modelado y si es necesario alguien en post. Y pues esto nos permite desarrollar más detalles en cada proyecto, y si es necesario, no sé, tener un mobiliario específico que nos encarga un cierto diseñador, pues a lo mejor ya no hay tanto problema en tenerlo, porque si hay una persona encargada de modelado, pues puede modelar exactamente el mueble que se está requiriendo, ¿no? La lámpara que se está requiriendo. Y pues es perfectamente capaz de desarrollarlo en menor tiempo y nos ahorra, aparte de eso, pues dinero, ¿no? Lo mismo con alguien, si tenemos a alguien que nos gusta mucho la iluminación, pues mucho más sencillo tener esos acabados de revista de arquitectura y de Yes, no sé, que, que se vean atractivos al cliente, que el arquitecto va a poder poner en su página o va a poder presentar en un concurso, ¿no? Y pues también alguien
si a lo mejor nadie es tan bueno, a lo mejor también es bueno tener a alguien que pueda hacer un poquito también de todo, pero que esté especializado en postproducción, ¿no? En matte painting, sí, en su caso en After Effects, en Adobe Lightroom, en Photoshop, en iluminar las escalas. Pues eso sería una buena ayuda, porque no creo que sirva de mucho que todo salga súper bien para que al poner al final las escalas o la postproducción que necesitas para que sea pues, de cierto modo que te hayan pedido, pues no se va a ver bien. Además de esto, pues cada oficina o cada artista tiene su estilo y es necesario como tratar de desarrollar que todos tengan más o menos el mismo estilo artístico y que representen lo que es la oficina, ¿no? Porque si se fijan en empresas como pues, The Boundary o Divox, pues se nota mucho el estilo artístico que tiene cada una, y no se nota cuando un artista hace un trabajo y otro hace otro. Todos se ven exactamente como si fuera una sola persona haciendo lo mismo. Y creo que eso es algo muy interesante, y creo que es como debería de funcionar una empresa grande de renderizado. Es como cuando vas a una fábrica de carros y pues hay unas maquinitas haciéndolo. Bueno, pues aquí pues, no se puede porque es algo artístico, pero realmente si tu carro lo armaran no sé, Denver, o lo armaran en México, pues no notarías la diferencia. Y es la idea que yo creo que debe de tener cada oficina. Y pues como cada manera de trabajo tiene sus ventajas y desventajas, como a lo mejor podría ser pues más tiempo de trabajo en detallar un render, lo que se traduce en más tiempo de entrega, etcétera. Pero pues yo creo que si se apega más a la cultura laboral que tú tienes en tu cabeza, pues vale la pena intentarlo. Ya, y por haber pues clientes que les guste o no, a lo mejor quieran trabajar contigo, a lo mejor no quieras trabajar contigo, pero pues es algo que a lo mejor lo puedes especificar desde una cotización, en la manera en que vas a trabajar, cómo van a hacer las revisiones, cómo trabajan ustedes, lo puedes platicar cuando te presentas. Y pues si están interesados, pues adelante. Y si no, pues a lo mejor habrá otras oportunidades. Y pues básicamente pues dentro de este pequeño workflow de oficina, pues podemos ver que es sencillo y realmente no hay mucho más que explicar. Aunque cabe resaltar que pues no mencioné algunos otros puestos esenciales para una empresa, como puede ser un contador, aunque sea externo o no, alguien para desarrollo humano, una secretaria, a lo mejor asistentes, a lo mejor alguien de marketing, pues que son gente que aporta mucho, pero pues era enfocarse en la gente que está directamente en el 3D, ¿no? Ahora que pues hablamos ya un poco acerca de lo que puede ser un trabajo en la oficina y cómo podemos desarrollar nuestra cultura laboral de trabajo, pues podemos hablar un poquito de nuestro workflow que tomamos para crear renders. Y pues primero lo primero, ¿no? Y eso es la información que nos da el cliente para poder desarrollar su proyecto. Y lo primero es literalmente pedir los planos en PDF, porque varias veces, dependiendo de los arquitectos, sobre todo cuando ya son arquitectos grandes, no grandes de edad, sino que a lo mejor tienen mucha fama o son internacionales, nos ha tocado tener planos en PDF y nunca nos van a mandar los planos de AutoCAD. Entonces siempre pedimos los PDFs. Incluso ya cuando la cotización está aceptada, nunca mandan los PDFs. Y en caso de ser el modelo 3D, pues es simplemente para valorar, ¿no? No significa que vas a trabajar con él. Y esto se hace primero para valorar la tipología y el alcance del proyecto al que nos vamos a enfrentar. Y de la mano con esto vamos a pedir referencias fotográficas, y son fotográficas estrictamente, no de renders, porque personalmente pues no me gusta que nos manden renders de otros lados, de otras personas, para que nos digan que nos tiene que quedar igualito a ellos, ¿no? Pues no es eso. Si nos están contratando a nosotros es porque les gusta lo que nosotros hacemos y no que quieren que plasmemos lo que otras empresas o otra persona hace. Nosotros tenemos nuestro estilo artístico, y además nos zafamos de que puede a lo mejor ser un poco difícil comprometerse a entregar algo que probablemente nunca vas a entender, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la información y la revisamos y podemos ver el alcance, la tipología, etcétera, enviamos la cotización que define la manera en que vamos a trabajar y en cuánto tiempo se va a realizar la entrega del proyecto. Y
en X o Y tiempo, si la cotización es aceptada, pues así adelante. Y pues en nuestro caso, pues un anticipo del 50% para evitarnos problemas, ¿no? Probablemente el primer problema al que podemos enfrentarnos al empezar el trabajo es que la información a lo mejor después, y aunque hayamos pedido miles de cosas, pues no es tan clara como desearíamos, ¿no? Que faltan materiales, que no saben qué es esto, que el proyecto está desarrollado a medias, que si decides trabajar con modelos de SketchUp o Revit, pues ya sabrá cada quien, ¿no? Y es que generalmente pues nadie utiliza Trimax o Cinema o lo que sea que cada quien utilice. Y pues lo que hacemos es especificar dentro de la cotización que sí realmente hemos llegado a usar modelos externos, pero siempre y cuando pasen por una inspección para saber si se pueden ser de uso o si mejor es hacerlo todo desde cero. Y esto viene especificado en la cotización. Y pasa lo mismo con los planos, y es que a veces entregan las cosas sin calidad de línea o líneas en 3 dimensiones que se encuentran volando en Z, y es una pérdida de tiempo que pues nosotros a lo mejor no nos podemos dar el lujo, y siempre que recibimos un plano así pues es regresarlo, y no es aceptable hasta que regresen las condiciones que debe estar, porque no tiene mucho sentido que nos den un plano que no tenga calidad de línea o que no tenga ni siquiera cortes, porque no vamos a saber cómo levantarlo, ¿no? Y pues esto es ahorrarnos tiempo y romperse un ratito la cabeza y discutir con el cliente por correos. En cuanto a modelos de Revit se refiere, pues normalmente nosotros sí regresamos todo y es hacer todo de cero, porque la geometría, la comparación de SketchUp, que a lo mejor sí es un poquito compatible en cosas simples como cubos y muros así, Revit sí se destroza la geometría mucho y se vuelve exageradamente pesada. Entonces eso sí es de ley regresarlo. Ya después de recibir correctamente la información, pues el primer paso es obviamente empezar a levantar lo que quiera que vaya a ser, ¿no? Pues el modelado, los muros, etc. Y más o menos al mismo tiempo se realiza una iluminación general, no tan minuciosa, no tan detallada. Y algo que es muy importante, el encuadre, ¿no? ¿Qué es lo que se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es lo importante? Y esto nos va a permitir tener revisiones de manera rápida, de a lo mejor 1 o 2 días a lo mucho, que nos permitan dialogar con el cliente y ver qué tipo de acercamiento se le quiere dar al proyecto una vez viendo los primeros renders de prueba. Y para esto pues estamos asumiendo que ellos ya nos mandaron las referencias fotográficas que pedimos al principio, que nos deben dar el primer look de iluminación y de encuadre, ¿no? O sea, va a ser de noche, atardecer, de día, qué tipo de iluminación se requiere, si a lo mejor se requiere que los muebles sean lo más importante, que se va a vender a lo mejor una sala o una lámpara, o si lo que quieres es vender un departamento, pues se ilumina para el espacio, ¿no? Claro que todo esto ahorita es de manera general, y una vez que las revisiones empiezan a dar un pasito más adelante, se empiezan a crear los modelos ya más detallados de muebles o de coches o de lo que plantas que se vayan a necesitar. Y pues en su caso de ser algo muy específico que no tengamos tiempo de hacerlo, pues se compra si es que existe, ¿no? Además de esto se empiezan a hacer ajustes en la iluminación para dar un paso y crear iluminaciones un poquito de jerarquías más complejas que nos permitan resaltar lo mismo, ¿no? La arquitectura, el diseño de interiores, etcétera. Y pues aquí es cuando la cosa se pone un poquito interesante, ¿no? La idea es que con un workflow de renders, no simplemente porque tengas ahí las personas ya trabajando todo el día, pues va a ser lo rápido que necesitas, ¿no? O lo eficiente que necesitas. Entonces, para eso, y es algo que está muy padre, pues que contamos en nuestra industria con a lo mejor bibliotecas de assets, como pueden ser modelos, texturas, plugins, etcétera, que nos permitan agilizar nuestro método de trabajo, dando así paso a poder usar nuestro tiempo en detallar cositas que a lo mejor hace, no sé, 10 años que no existía un tal plugin, te hubieras tardado un día y a lo mejor con el plugin lo haces en media hora, o a lo mejor 1 hora, pero te ahorras ese tiempo y a lo mejor el estrés y los corajes de qué puedes hacer si se cierra si se te cierra el Max, o no sé, ¿no? Todas las cosas que pueden ocurrir en el día. Pues de los plugins más utilizados podemos encontrar pues los típicos, ¿no? Pues Forest Pack, aunque pues ya prácticamente no lo utilizamos, lo cambiamos por Corona Scatter, que sí, no es tan detallado, no tiene tantas funcionalidades como Forest Pack,
pero pues para en general lo que pues, se requiere en un desarrollo inmobiliario, que es poner plantas, a lo mucho, los carros, amoblar una oficina de un edificio, pues la verdad es que sienta muy bien. También utilizamos Raycon, sobre todo para crear cancelerías como los barandales o los ventanos de edificios, sobre todo cuando son superficies curvas. Y algo que también utilizamos, sobre todo en interiores, pues es Floor Generator, para crear los pisos o las paredes, el detalle, todo eso. Y pues del lado de las texturas contamos con membresías en Polygon, en Cigar Shaders. Y aunque realmente no utilizamos los materiales, por ejemplo, de Cigar Shader, lo que sí utilizamos son las texturas, que son muy buenas. Y a partir de ahí creamos nuestros materiales y librerías. Últimamente, bueno, con la librería de materiales de Corona, que vienen desde la versión 1.7. También sacamos las texturas y las utilizamos para nuestros materiales, ¿no? Pues es algo muy, muy recomendable. Cada vez que crees materiales, para no perder tiempo, los puedes ir guardando en tu librería. Aunque yo personalmente, cuando me pongo a crear materiales, la verdad es que a mí me gusta hacerlos desde cero. Y no es porque, no sé, no sirven los de librerías o porque no sirven otros proyectos los materiales que hiciste en uno, sino porque se me hace algo un poquito aburrido y pues monótono. Y la verdad me gusta hacer todo desde cero y me gusta que cada vez me queden, aunque sea un 10% o un 5% diferentes. Y así puedo, aparte de todo, seguir aprendiendo, ¿no? No siempre creas el material de la misma manera que lo hiciste hace 10 veces. Y pues te digo que no se te aburran, no se te olviden las cosas, perdón. Pues hablando de motores de render para agilizar el trabajo, a mí me ha gustado mucho cambiarme a Corona, que ya desde casi un año que no utilizo V-Ray. Y es pues simplemente por el hecho de que puedo saltarme a hacer el cálculo de render, aunque sí, ya sé que perfectamente ahora en V-Ray no es necesario tampoco, lo puedes hacer con los settings que vienen desde un principio, aunque pues me siento algo muy cómodo con Corona, porque si hay que cambiar algo, a lo mejor nomás cambias un parámetro, mientras que pues en V-Ray si hay algo más mal, a lo mejor si tienes que cambiar 3 o 4 parámetros, o tienes que estar ahí buscando y mandando pruebas de render para ver si se le quita o no se le quita el ruido o las manchas, etcétera, ¿no? Y pues es algo que pues yo preferiblemente prefiero pues ir a, no sé, tomarme unas cheves en lo que se tarda a lo mejor el render de Corona media hora, una horita, 2 horas más que el de V-Ray o de otro motor de render, a estar ahí 1 o 2 horas yo pegado en la computadora, ¿no? Es preferible irme a estresarme yo un ratito y que la computadora esté trabajando o que yo esté ahí sentado. Ya después de entregar los renders con la prueba de iluminación y todo amueblado y ambientado, es cuando a lo mejor se empieza a poner un poquito desgastante, y es que es cuando los clientes empiezan a ver ya con más claridad lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces al principio les entregas y no saben qué onda y te dicen, vas bien, vas bien. Y ya cuando las cosas empiezan a ver cómo se van a ver en la vida real es cuando se dan cuenta que esto no me gusta, que fregado diseñé. Obviamente no te lo van a decir, ¿verdad? Y ya saben que siempre la culpa la lleva pues el renderista. Entonces hay que especificar qué cosas se pueden cambiar, qué cosas no, que si la iluminación, que si no la iluminación, etcétera, ¿no? En nuestro caso tenemos 4 tipos de revisiones mayores, por así decirlo, que se definen en modelado, iluminación, ambientación y post. Y una vez que es aprobada y escrita cada una de estas, no se puede ir hacia atrás. Es decir, si estamos en la etapa de ambientación, que es la primera, o no sé, la segunda, y de repente el chavo te dice, oye, hay que cambiar el render de tarde a noche, o de tarde a 12 del día. Y pues a lo mejor tú lo tenías de noche, ¿no? Entonces hay que quitar todas las luces, o al revés, ¿no? Que es más latoso ir de un render de día a un render de noche. Pues es hacer el trabajo desde cero. O por lo menos esa parte, ¿no? Y se pierden unas poquitas horas que a lo mejor puedes aprovechar tú y darle otro proyecto que tengas ahí en pausa por estar queriendo terminar ese. Y esto previene pues que se trabaje doble y que a lo mejor se hagan desveladas o cosas, no sé, tantito peores.
Porque a lo mejor, pues si es una imagen, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando son proyectos de 10 o 20 imágenes, o pues 8 o 6 imágenes, pues hay que cambiarle a todas las cosas que tienes y todas hay que probarlas y luego hay que volver a mandar a renderizar todo. Y pues puede llegar a perder un día y medio si no tienes tantos equipos o tanto donde renderizar. Pues ahí se te va todo el tiempo, ¿no? Mandando los cambios otra vez a renderizar para que los vean. Y de aquí que vuelves a hacer la iluminación y que les vuelve a gustar, ya regresaste ahí un paso. Entonces no. Y finalmente, pues en postproducción, nosotros, o yo, generalmente me gusta trabajar en Photoshop y utilizo un plugin gratuito que es el Google Nik Collection, así como el RAW de Photoshop, que es un gran plugin, y un poquitín de Ion Effects, aunque pues en realidad lo utilizo para pasar las imágenes de 32 a 16 bits, ¿no? Aunque ya hay plugins como Affinity, que es muy parecido a Photoshop, que te permite trabajar en 32 bits. Realmente lo probé un ratito, no me acostumbré mucho, entonces lo dejé, pero no creo que tarde ya Photoshop en sacar su versión con 32 bits, que pueda trabajar en 32 bits. Y no sé si alguien ha probado la versión 2018 de Photoshop, pero por ejemplo, cuenta con un nuevo modo de selección llamado Subject, que automáticamente detecta las siluetas de las cosas en las imágenes. Y por ejemplo, personas, perros, etcétera, y te lo selecciona y tú ya nomás, en lugar de tardarte media hora recortando a una persona, te tarda 5 minutos y es literalmente una hora del 80% del tiempo. Y aunque las selecciones no son perfectas, con un pues, Select and Mask, sencillamente lo pintas, 5 minutos y ya quedó, ¿no? También finalmente utilizamos After Effects para Motion Graphics, edición de video, y pues también tienen sus plugins que te ayudan a trabajar mucho más rápido. Y en algunas ocasiones pues Adobe Lightroom, ¿no? Así como también Adobe Premiere si es un video que no requiere motion graphics o tantos efectos, pues Adobe Premiere, que es mucho más sencillo y además también pues es rápido. Básicamente pues esto es todo el workflow que tenemos. Realmente yo creo que es muy parecido en todas las oficinas, no creo que sea la gran diferencia. Y eso sería todo por ahora. Esperamos en futuras ocasiones poder empezar a entrevistar personas que sean importantes en nuestra industria. Así que si tienen algún tema para la próxima semana o alguien que les gustaría que entrevistáramos, díganoslo y nos vemos dentro de 2 semanas.